Dios le bendiga. Mientras Francisco leía esa pequeña introducción, yo pensaba, pero yo no hablé con Francisco hoy, o hablamos Francisco, ¿usted sabía de qué íbamos a estudiar hoy? No sabemos cómo Dios dirige las cosas. Cuando se transmitió el primer tema que estuvimos hablando de quién es un israelita, sucede que el tema casi no se escuchó. No se escuchó bien. No se escuchó. No. Y para tener el tema de hoy también, el enemigo no se estuvo tranquilo tampoco. Siempre poniendo sus trabas. Siempre. Él sabe por qué lo hace. Pero nada, mis hermanos, aquí estamos y vamos a hacer una oración para que iniciemos con el estudio o la continuación de ese primer tema que tuvimos hace unas semanas atrás. Vamos a orar. Buen Dios y Santo Padre, Santo mi Dios, es su nombre. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, porque solamente usted, mi Dios, la merece. Porque eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, nuestro Creador. Y por eso, Señor, aquí estamos, buscando tu dirección, buscando tu presencia, Señor, para que nos hables, para que nos instruyas, para que nos ayude a hacer bendición y carta leída, Señor, para este mundo. Oh Señor, purifica nuestra mente, nuestro corazón, perdona nuestros pecados. Imploramos, Señor, tu misericordia, esa que hace nueva cada mañana, mi Dios. Amén. Que cumpla, Señor, tus promesas y que nos enseñes y que nos ayudes también a confiar en tu palabra, mi Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por la vida y por la oportunidad que nos da de estar acá un día más para compartir tu palabra. En tus manos, Señor, me encomiendo para que tu Espíritu Santo me guíe y que sean sus palabras, Señor, y no las mías, las que se compartan acá en esta mañana. Sé con las personas que van a escuchar el tema en la transmisión, los que estamos acá, y sea, Señor, con este siervo inútil, Padre amado, se lo pido, por amor y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En el primer tema ya vimos y hablamos de dónde surge el pueblo de Israel, por qué razón Dios lo escogió. Y hoy quiero que hablemos del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pacto. Y es interesante que cuando hablamos del pacto, vemos que Dios hizo un pacto allí en el Edén, cuando creó a nuestros primeros padres. ¿Cuál fue ese pacto que Dios hizo? Con Adán y Eva. El pacto del árbol. Dice que los casó. El pacto no de... El Señor le dijo, y se unirán y serán una sola carne. O sea, eso es un pacto, el matrimonio es un pacto, ¿o no? Entonces Dios, cuando hace un pacto con Israel, eso es lo que está haciendo. Una unión con su pueblo. Entonces Dios le dijo a Adán y Eva, ¿serán cuántas carnes? Una vez unidos. Uno. Entonces, si Dios quiere hacer un pacto con nosotros, ¿es por qué razón? ¿Que quiere que seamos cuántos? Un solo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que él y el Padre? ¿Cuántos eran? Uno Dos. solo. ¿Cuatro? No, Uno. No. Por eso es el motivo de Dios de hacer el pacto con su pueblo. Él quiere que seamos uno con Él. Y es interesante ver que en la Biblia se mencionan varios pactos. Pero dentro de esos pactos también había señales. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé, dice que el arco quedó como una señal de ese pacto, ¿verdad? Y que Dios cada vez que mire al arco se iba a acordar de su pacto. Con Abraham tenemos que le dio la señal de la circuncisión, ¿verdad? Y con el pueblo de Israel, ¿qué dejó como señal? Dice que le dejó su sábado como una señal. Sabemos que Dios va haciendo pacto y pone ese detalle, pone una señal en cada pacto que va haciendo con su pueblo.
Vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 4, para que veamos que va de la mano con lo que Francisco leyó, que la palabra nos habla acá, cuál fue el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Deuteronomio, voy a leer en el capítulo 4, desde el 1 hasta el versículo 14, vamos a leer. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y mueran. Y vivas. Y vivas, para que los ejecutes y vivas. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Vemos acá que dato más interesante. Vemos uno de los motivos por qué Dios le da a este pueblo sus estatutos, sus leyes, sus decretos. ¿Qué van a decir las otras naciones? Y pueblo grande es este, ¿verdad? No hay un pueblo que tenga todas estas leyes, estos estatutos, como lo tiene este pueblo. ¿Será que ya desde ahí Dios está marcando, haciendo una diferencia entre su pueblo? ¿Qué otra nación tenía leyes y estatutos como la tenía el pueblo de Israel? Ninguna. Pero cuando hablamos de mandamientos, solamente pensamos que solamente Dios le dio los 10 mandamientos. Pero no. Dios le dio todo tipo de leyes para su cuidado. Le dio leyes sanitarias, le dio leyes alimentarias y un sinnúmero de leyes que Dios le dio para el mal de ellos, ¿verdad? Para el bien de ellos. Para su bien. Para que viváis. Ya lo leímos, ya exactamente, ya lo leímos en el versículo anterior. Todo esto te lo he dado para que vivas. Sigamos leyendo, versículo 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, o el monte de Sinaí, es el mismo monte, está haciendo referencia. Cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura
Viste. Y es un detalle muy interesante. Más adelante vamos a comentar un poquito sobre eso. Porque el pueblo, Dios no le mostró ningún tipo de figura ni nada por el estilo. Versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Recordemos ese detalle también. ¿Dónde fueron escritos los 10 mandamientos? El pacto de Dios en 2 tablas de piedra. Tablas de piedra. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Entonces acá vemos el pacto que Dios hace y entrega al pueblo los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero también sabemos que aparte de los 10 mandamientos, como ya mencionamos, Dios le dio más leyes al pueblo. Y los 10 mandamientos, Dios se toma la molestia de él mismo escribirlo. ¿Por qué razón Dios no le permitió a Moisés que Moisés escribiera los 10 mandamientos, como escribió las demás leyes? ¿Por qué Dios tomase la molestia de él mismo? O sea, eso es como cuando dicen, cuando usted quiere hacer algo bien hecho, hágalo usted mismo. O sea, Dios se tomó esa delicadeza de él mismo escribir sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque ese es el pacto que Dios hace con su pueblo. No el pueblo hace pacto con Dios. Porque ese es el carácter de Dios. Así es, ese es el carácter de Dios, ¿ok? En Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos acá que se hace la simbología de cómo se nos ordena a los maridos amar a la esposa. Dice que Cristo amó también a su iglesia. Seguimos viendo acá la simbología del pacto. Recuerden, cuando se habla del pacto, piensen en un matrimonio, en una unión. Vamos a ver Éxodo capítulo 19. Vamos a leer muchos versículos, vamos a leer bastante. Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Volvemos a leer este dato nuevamente interesante. Dios le acuerda al pueblo: acuérdate de lo que viste. Ya anteriormente lo leímos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón Dios existe que el pueblo se acuerde de lo que vio? ¿Será que lo que Dios hizo con su pueblo fue algo normal? ¿O fueron milagros sobrenaturales? Fueron milagros extraordinarios. Y le dice: acuérdate de eso. ¿Por qué razón? Para que sepas quién es el Dios tuyo. Que es un Dios fuerte, un Dios poderoso, ¿verdad? Sigamos leyendo, versículo 5. Ahora pues, si tú quieres, escucha mi voz, dice, ¿verdad? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, vemos acá una condición. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás
a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo que iba a hacer? Todo lo Todo lo que él dijo. Todo lo que Jehová dijo. Que lo iban a cumplir, ¿verdad? bien. El pueblo le dijo: sí, Señor, nosotros vamos a cumplir tu pacto. Nosotros vamos a ser fieles. Que Dios le puso los términos del pacto, ¿verdad? Y el pueblo respondía: sí, Señor. Amén. Pero creo que el pueblo respondió muy rápido. ¿O no? Sí, porque así somos. Más adelante vamos a ver qué hizo el pueblo una vez que reciben los mandamientos. Vamos a leer ahora mismo en el próximo capítulo, capítulo 20. Todo lo que el Señor ha ordenado, dijo el pueblo, eso haremos. Amén. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. Entonces Dios acá se presenta como el libertador del pueblo. ¿Me pueden dar alguna palabra que podamos usar acá para esto que pasó acá? A ver si tienen alguna palabra. Esta liberación que Dios hizo con el pueblo. Bueno, yo la voy a decir yo la mía directamente. Justificación por la fe. ¿Fue libertado el pueblo? ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para ser libertados? ¿Qué obra hicieron? ¿Qué estatuto, qué mandamiento tuvieron que obedecer? ¿No? Yo le había prometido a ellos. Yo le había prometido a ellos que iban a ser libertados de la esclavitud, ¿verdad? ¿O no? Y Dios cumplió su palabra, a su promesa. Y lo libertó. Ellos fueron justificados solamente por creer. Por creer a esa promesa. Entonces, una vez que Dios lo liberta, ahora le va a dar los términos del pacto. Ahora le da los mandamientos. No le da los mandamientos siendo esclavo. Primero lo liberta, los hace libres, y luego le da los mandamientos. ¿Por qué razón hago este comentario? Porque hoy día se dice: el que está bajo la ley, ¿cómo dice? Está bajo maldición. Está bajo maldición, está en esclavitud. Pero Dios primero liberta al pueblo y luego le da los mandamientos. Primero lo justifica. Versículo 3. Vamos a ver acá los términos del pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios se presenta acá como un Dios celoso, como esposo de su pueblo, de su iglesia. No quiere que su iglesia esté teniendo otros dioses. Adorando dioses ajenos. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá vemos una promesa también. ¿Es una promesa esto, sí o no? Sí. Sí, claro. Amén. Claro. Sigamos leyendo. Versículo 7. No tomarás, vemos acá el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 4. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora nos da la razón. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Seguimos viendo más promesas de Dios. Siguiente. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces acá vemos los términos del pacto. Y recuerden, el pueblo dijo todo lo que el Señor nos dijo, Eso haremos. eso haremos. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo? Al monte, al pie del monte. Se fueron a adorar al becerro de oro. Y el primer mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, la primera cláusula del pacto, Que lo rompieron. ahí mismo en el acta. Lo rompieron. O sea, ni siquiera, por lo menos si pasan que sea uno de los de más adelante, pues bueno, pues está bien. Pero no, en el primero, ese fue el primero que fallaba. Aunque claro, sabemos que el que rompe uno lo rompe todo. Salmo 119, versículo 69. Vamos a ver acá lo que nos dice David. Salmo 119, versículo 69. ¿Tienen? Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré por interés, porque me conviene, tus mandamientos, dice. ¿Cómo dice? Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. De todo corazón. ¿Será que acá el Señor estaba obligando a David a que dijera eso? No. ¿Cuál es lo que nos mueve a nosotros guardar los mandamientos? El amor. David dice acá, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, tus ordenanzas. Mandamientos, ordenanzas, estatutos, todas esas son la cláusula del pacto. ¿Sabe de qué me acuerda eso? ¿Por qué razón vemos que en las iglesias hoy día bailan o danzan? Bueno, ya sí, ya están bailando también. ¿Por qué razón danzan? ¿Cuál es la excusa que vemos hoy día? Que David danzó. Entonces, como David danzó, nosotros danzamos. Pero no dicen por qué razón David danzó. ¿Sabemos cuál es la razón por qué David danzó? Recordemos que el arca del pacto, el arca o el cofre, donde Dios guardaba sus mandamientos, es interesante, usted no guarda algo que no tenga valor dentro de un cofre. Pero Dios se tomó la molestia de tomar y guardarlo en un lugar especial. Los filisteos toman el arca y luego la devuelven, esa es una historia larga, corta, y la devuelven al pueblo de Israel. Y la casa y el arca regresa a la casa de Abinadab. Luego de Abinadab se traspasada a donde Obed. Y David viene danzando, contento, porque ya ahora el arca va a ser llevada a Jerusalén. Por eso David danzaba.
Pero nos cogemos la parte donde él danzó, pero no cogemos la parte de por el motivo por el cual él danzó. Era porque los mandamientos iban a ser devueltos a Jerusalén. Amén. Esa parte la odiamos. Porque cogemos de la Biblia la parte que sí nos interesa, la parte que me agrada. En Éxodo 26 nos dice, ya lo leímos, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta cita, ¿en qué parte de la Biblia está? Ya la leímos, en Éxodo 20, versículo 6. ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Antiguo. En el Antiguo. Vamos a ver esta misma palabra, bueno, casi idéntica, en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 14. Recordemos, esto que leímos estaba en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, y ahí viene el nombre. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, como le quieran llamar. Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a leer del versículo 15 al 17. Esto es como un pequeño comercial sin salirnos del tema. Vamos a estar haciendo eso durante el tema. Versículo 15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fue prácticamente lo que leímos en eso, ¿sí o no? Sigue diciendo, 16. Y yo, hablando de Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál será ese consolador? El Espíritu de verdad. Entonces acá vemos también que hay una condición para recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Dice la palabra. Guarden mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. El Espíritu de... ¿Cómo dice la última parte? El Espíritu de... Dice una parte muy interesante. El Espíritu de verdad. De verdad. ¿Y por qué razón hace énfasis? Y dice el Espíritu de verdad. De verdad. ¿Por qué razón no dice solamente el Espíritu y ya está? No, el Espíritu de verdad. Porque él ya sabía que iban a existir muchos daños, muchos engaños, Muchas falsos mentiras. espíritus. Exactamente. Si hace énfasis... Espíritu de engaño. Si hace énfasis en eso, quiere decir que hay espíritu también de mentira. No todo espíritu es espíritu de verdad. Eso no dice la palabra probar los espíritus. ¿Sabe por qué sigo haciendo énfasis en esto? Porque hoy día seguimos viendo De lo que estamos viviendo. que que una de las manifestaciones para demostrar que tú tienes el Espíritu Santo es, ¿cuál es? Hacer mucho alboroto. Brincar, saltar Danza, hacer movimientos similares. y sobre todo hablar en lenguas. Hoy día, si tú no manifiestas esto, hay problemas porque tú no tienes el Espíritu No Santo. tienes el Espíritu. Pero la Biblia me enseña que la condición es guardar los mandamientos. Hay otra condición también que es cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu. Y esta también que van de la mano. Cuando guardamos sus mandamientos, Jesús nos promete rogar al Padre para darnos el Espíritu de verdad. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el fruto del Espíritu será que es ese, lo que vemos hoy día, brincando, saltando. Y hace poco yo estaba viendo, venía de camino a la casa y vi unas personas ahí que tenían un concierto de heavy metal y ese tipo de música. Y ellos empezaban a brincar y a saltar y a hacer cosas. Y me encontré con un video en TikTok de un grupo de evangélicos que estaban haciendo también prácticamente lo mismo. Yo dije, wow, pero no hay una diferencia. O sea, no hay una diferencia. ¿Por qué? Porque pensamos que así es como el Espíritu Santo se manifiesta. Y no es así, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Será que los discípulos, o el mismo Jesús, andaba haciendo este tipo de cosas para manifestar que tenía el Espíritu Santo? No. No. Vamos al libro de Jeremías.
Jeremías capítulo 31. Vamos a ver acá qué nos dice el profeta Jeremías con relación al pacto. Ya vimos el primer pacto, ¿verdad? O el pacto antiguo, Amén. como se le conoce. Vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías acá, hablando del nuevo pacto. Versículo 31 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos validaron mi pacto. Invalidaron. Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo se mostró Dios acá para ellos? Como un esposo. Como un esposo, ¿verdad? Como ya mencionamos. ¿Y cuál de las dos partes fue que faltó al pacto? ¿El esposo o la esposa? La esposa. La esposa, ¿verdad? El pueblo. Ujú. Siempre se iba tras los dioses, tras los ídolos. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán Por pueblo. por pueblo. Esto que estamos leyendo acá, es el nuevo pacto, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el nuevo y el viejo pacto? Que el primero Dios lo dio en tablas de piedra. Y el ¿Y qué pasó con la tabla de piedra? se rompieron porque ellos rompieron el pacto. ¿Ok? Y entonces ahora son escritos. Ahora Él lo quiere escribir en nuestros corazones porque Él sabe que no se pueden romper. O sea que hay una diferencia entre usted escribir en una piedra y usted escribir en la mente. En la mente. Amén. Pero cuando habla de corazón es en la mente. Amén. Cuando ya se así los dos es más clamado todavía. La diferencia del antiguo y del nuevo pacto es que cambia de lugar. Así es. El esposo sigue siendo el mismo. Los términos siguen siendo lo mismo. La diferencia ahora es que Dios quiere ponerlo dentro. Porque lo que se pone dentro, como a diferencia de la piedra usted la puede dejar ahí a un lado, la puede romper, como pasó. Pero lo que está dentro no. Y recuerden que tenemos varios sábados hablando de la marca de la bestia. Todavía no hemos abundado bastante en eso. Por lo menos desde que empezamos a transmitir, pero saben que ya tenemos bastantes temas que ahora que hemos hablado de eso. De que la marca de la bestia va, ¿dónde? Acá y en la mano. Pero vemos que Dios pone sus mandamientos en la mente. Vemos que el enemigo no hace nada nuevo, todo lo que hace siempre falsear la obra de Dios, siempre llevándole la contraria. Versículo 34. Ahí mismo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Y cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, A Jesús. el único y verdadero Dios. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto mismo que leímos acá también, lo voy a leer acá rapidito, lo tenemos también en Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces hemos leído varias citas que las vemos en el Antiguo Testamento, pero también las encontramos también en el Nuevo. ¿Por qué también le comento y le hago énfasis en eso? Porque también hoy día se cree que si el Nuevo no lo repite, entonces no lo creo. Si el Nuevo no lo repite, no lo está confirmando. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios?
¿Qué hacemos con ella entonces? Porque solamente lo que me conviene sí, y lo que no, no. ¿Mm? Éxodo capítulo 24. Vamos a ver otro detalle. Un detalle acá que confirmaba ese pacto. Había algo que había que ser derramado para confirmar el pacto. Yo sé que ya lo saben, pero vamos a leerlo. Eso, capítulo 24, versículo 1 nos dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Yo como que no le creo al pueblo, ¿no? Vuelve a repetir lo mismo, pero ya vemos que no. Solo de la boca para afuera, no cumplió a su promesa. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. ¿Qué tomó Moisés? La mitad de la sangre. Y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Volvió el pueblo otra vez a decir lo mismo. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué razón era necesario sangre? Para confirmar el pacto. ¿Por qué sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. De la sangre de Jesús. Entonces el punto es, si para confirmar el antiguo pacto se tuvo que derramar sangre, ¿será que hay que derramar sangre también para confirmar el nuevo pacto? ¿Qué creen? Recordemos que todo lo que vemos ahí en el Antiguo Testamento, figuras o sombras, son una maqueta de algo que se proyecta para más grande. Por ejemplo, cuando se va a construir una casa, ¿verdad? Primero se hacen los planos, y a través de los planos se construye la casa. Lo que vemos acá en el Antiguo Testamento son los planos. Así es. Hasta que llegue el original, por decirlo así. Y si el antiguo pacto debió ser confirmado con sangre, el nuevo pacto también debió ser confirmado con sangre. ¿Sí, Francisco? Una pregunta. ¿Quién derramó la sangre de Jesús? Nosotros. ¿Quién proveyó el cordero? El Padre. El Padre derramó la sangre de Jesús. Y dice el apóstol Pablo: el que tenga por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que el que no respete, venere y honre la sangre de Cristo, Dios derramará la sangre de todo aquel que no esté de acuerdo a Dios ni esté de acuerdo a Cordero. Todo aquel que tenga la sangre del Hijo de Dios como inmunda, Dios derramará su sangre. Si nosotros no tenemos
reverenciamos este pacto y lo decimos, Dios derramará mi sangre. Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, los derramaré como estiércol sobre la tierra. Esto no es ningún juego. Sí, porque como ya mencionó la hermana Ruth, lo que hace remisión de nuestro pecado es la sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado reclama nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 26 en adelante. Acá en el contexto se está hablando de la institución de la cena. Jesús, antes de ser crucificado, está comiendo con sus discípulos. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Recordemos algo acá. Jesús tomó un pan literal, ¿verdad? Sí. Y usó la simbología, lo partió, le dio: venga y coman. ¿Será que será el cuerpo literal de Jesús o Jesús está hablando de una simbología de su cuerpo? Una simbología. Simbología. Este es mi cuerpo. ¿Sabe por qué comento esto? Que sabemos lo que se hace hoy día. Cuando se toma la hostia, ¿qué se dice? Es el cuerpo de Que Cristo. es el cuerpo literal de Jesús. Entonces lo que Jesús está haciendo acá está poniendo una simbología del pan que representa a su cuerpo. No es que literalmente Jesús se cortó una parte y se lo iba a comer. No. Jesús está usando acá una simbología. Que el pan que ellos van a comer es un símbolo de su cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y vuelvo y comento lo mismo. El vino que acá Jesús le dio fue un símbolo de su sangre. ¿Ok? Todo eso era una simbología. Vuelvo y leo. Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada a la remisión de los pecados. Entonces vemos que Jesús confirma el nuevo pacto, no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Recordemos que todos los corderitos que se sacrificaban, todos los sacrificios que se hacían, eran un símbolo que representaban a Jesús. Entonces ahora Él viene, da su propia vida y ya no más sacrificio de animales. Ya no más. Ya la sangre de Cristo fue suficiente para cubrir nuestro pecado, para redimirnos del pecado. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Otra cosa. ¿Será que Jesús tomó vino fermentado? ¿Se toma ya vino fermentado? Sí. Vuelvo a esa pregunta también, porque el versículo 29 nos dice que sí, vamos a volver a participar de esta cena del Señor, pero no ahora en la tierra, sino En el en el cielo con el Padre. Amén. Hago esa aclaración porque si muchas personas creen que allí se tomó vino fermentado, o sea, usted estaba diciendo que usted va a tomar vino fermentado también en el cielo. Entonces sería una locura pensar solamente eso. No, porque aquí en el versículo 19, ¿verdad? Dice que
que es el fruto de la vid. Fruto de la vid. Sabemos que el jugo de la uva, ¿verdad? Viene de... Sí, pero hoy día se hace, cuando se hace la cena del Señor, muchos toman vino fermentado. Fruto de la Regular. vid. No toman el jugo de la uva. Aquí está diciendo bien claro que es el fruto de la vid. ¿Cómo vamos a atacar? Del antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué que hoy día cuando se habla del antiguo pacto se quiere poner como Algo viejo ya, como que... no algo solamente ya eso, pasó. no solamente algo viejo, sino como que tú tienes que cumplir todas las leyes que Dios se le dio a Israel si tú quieres guardar los 10 mandamientos? Pero la Biblia no dice todo eso. La Biblia no dice eso. La Biblia aquí, claro, lo que hemos leído, solamente la palabra de Dios. Nuevo pacto cambia de lugar. Así es. Los 10 mandamientos ahora están en el corazón y en nuestra mente. Que sí, que habían normas que el pueblo, se le dieron específicamente al pueblo. Por ejemplo, esa que hemos mencionado, los sacrificios y entre otras que ya conocemos. Sí, el pueblo debía de cumplirla, porque todavía la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, quita el pecado, no había sido derramada. Eso es lo que sucede. Y hoy día también se está trabajando para construir el tercer templo. Y usted escucha que ya tienen los utensilios, los preparativos. ¿Por qué? Porque todavía siguen esperando al Mesías. Y yo siempre lo digo, yo soy de los que cree que sí, que ellos van a construir su templo. Sí. Pero el punto es que eso no va a ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Ya lo mencionó Francisco. Si usted no aceptó la sangre de Cristo, ¿de qué vale que usted tenga allí un templo? Si el que apuntaba a ese templo hizo sacrificio y todas las leyes, no rechazaron. Por eso es el tema, que empezamos con el primer tema. ¿Soy yo mi israelita? Hay que nacer literalmente en Israel allí para ser parte del Israel de Dios. No. No, pues ya Dios nos dice que tenemos que tener circuncidados en nuestro corazón. Amén. Aceptar a Cristo. Ahí ahora nosotros somos un israelí. Es por medio de la fe. Y este nuevo pacto que Dios hace acá, lo hace con la iglesia cristiana. ¿O no? ¿Quiénes conformaron la iglesia cristiana? ¿No empezó con los 12 discípulos? Y entonces también leímos en el primer tema que de ambos pueblos Dios hizo ¿cuánto? Uno. Entonces si hay un nuevo pacto y ahora nosotros somos israelitas, yo formo parte también de ese matrimonio. Yo tengo que acatar estas condiciones del pacto. Amén. Pero es tan difícil entender esto. Cuesta hoy día bastante. Vamos al Evangelio de Juan más adelante. Capítulo 3. Leímos que era un nuevo pacto, ¿verdad? Pero prácticamente, ¿era nuevo o no era nuevo? No. En cierto modo. Pero dice que era un nuevo pacto. Porque esa es otra cosa también, como se lee nuevo, ya se piensa como que ya el antiguo ya pasó. Pero la única diferencia es que cambia de lugar. Y que ahora ese cordero es Cristo Jesús. Capítulo 13, versículo 34. Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os Amén. améis. Pregunta, ¿ese mandamiento es nuevo? ¿Era nuevo? No. Pero acá dice que es un mandamiento nuevo. ¿O no lo dice? Sí, sí lo dice. Entonces, si no es nuevo, ¿de dónde viene ese mandamiento? Porque tiene que estar escrito entonces para confirmarle que no es nuevo. ¿Dónde se mencionó anteriormente? Vamos al libro de Levítico, capítulo 19.
Levítico capítulo 19, en el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces el mandamiento, ¿era nuevo o no? No. Entonces el pacto, ¿era nuevo o no? Porque vemos lo mismo. Un pacto nuevo, un mandamiento nuevo. Un pacto viejo, un mandamiento viejo. ¿Y por qué se nos dice que es nuevo? ¿Por qué será? Porque si ya había sido dado, ¿por qué le dice que es nuevo? Vamos a Juan, a Salmos. Salmo 111. Para que la misma palabra nos diga desde cuándo es este pacto. Salmos 111. Es un salmo pequeño, lo vamos a leer completo. Porque ahora estamos viendo a ver si el pacto es nuevo o es viejo o cómo es el problema. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son casi todos sus mandamientos. Todos. ¿Seguro que dice todos? Sí. Entonces, ¿por qué hoy día nada más se enseñan 9? Dice que fieles son todos. Y otros enseñan 8. Por conveniencia. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea que los mandamientos no son solamente del monte Sinaí. Sigamos leyendo. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre. Para siempre Su pacto. ha ordenado Su pacto. su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, su alabanza permanece para siempre. Entonces tenemos por un lado pacto antiguo, por otro lado pacto nuevo. Y acá, pacto eterno. Entonces, ¿cuál de todos es la correcta? Eterno. Los tres. ¿Cómo entendemos eso? Y ya leímos que se nos dio un mandamiento a Juan, un mandamiento nuevo os doy, el amor al prójimo, pero ya se nos había dado en Levítico también. ¿Por qué razón Jesús hace énfasis en que era nuevo? No lo estaban practicando. ¿Por qué razón el cuarto mandamiento comienza, acuérdate? Porque se les había olvidado, ¿verdad? Se había olvidado. ¿Por qué razón le dice que es un pacto nuevo? ¿Por qué razón dice que es un mandamiento nuevo? Porque no cumplieron ¿Sí, Francisco? La parte nueva es, así como yo os he amado, ámense ustedes. Todos igual, pero ustedes
Como dijo Rafael, ustedes nunca se han amado, nunca. Pero yo quiero que ustedes se amen no como ustedes, sino como yo los amo a ustedes. Esa es la parte nueva. Como yo vine y di mi vida por ustedes, yo quiero que ustedes se amen de verdad, de corazón, en espíritu y en verdad. El problema es que no menciona. Un pacto es. ¿Qué es un pacto? Matrimonio. Una unión. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo. Que como el Padre y yo somos uno, que ustedes también sean uno. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto temporal. ¿Cómo dice? Eterno. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué razón ese pacto ya venía desde la eternidad? ¿Por qué Jesús es ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué razón? Porque ¿No dice esa palabra? era un plan para salvar la raza humana. Ya sabía que iba a haber pecado. ¿Y entre quién fue hecho ese plan? Nadie y nada más. ¿Cómo se llama eso? Pacto. Concilio de paz. Por eso Jeremías dice, con amor eterno te he amado. Por eso prolongué mi misericordia. Por eso te he soportado. La sangre del pacto eterno. Ya Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y la sangre de Cristo ya había sido provista desde antes De la fundación. de la fundación del mundo. Ahí mismo más adelante en el capítulo 8. Versículo 6. Ahí mismo, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces ahora acá hay otro problema. Vuelvo y leo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto que es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Acá hay dos detalles que tenemos que aclarar. ¿Por qué razón el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? ¿Y por qué está establecido sobre mejores promesas? Esas son las dos preguntas que queremos que analicemos un poco. ¿Cuál era la sangre que se derramaba en el primer pacto? Por medio de los sacrificios de los animales. ¿Y en el segundo? La sangre de Cristo fue hecha provisión. ¿Y por qué el nuevo pacto tiene mejores promesas?
Porque ¿Qué tiene el nuevo pacto que no tenía el antiguo pacto? Porque la sangre del Hijo de Dios fue derramada. porque todavía el Señor sigue, ¿verdad? Haciendo esa expiación. Por Es nosotros. más fácil creer que tener que derramar sangre. El nuevo pacto es basado en la fe. Entonces, La promesa que tiene el nuevo pacto es que todos los símbolos, todas las cosas que apuntaban a Cristo, ya pasaron de ser sombra a ser una realidad. Una realidad. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, vuelvo y repito, cuando levanten, si vuelven a levantar ese templo, que en su plan está, ellos van a seguir haciendo sus sacrificios, van a seguir haciendo todas sus cosas. ¿Será que estará Jesús allí? No. No, Ahí no se encuentra. ahí no estará Jesús. Posible. ¿Ya tienen sacerdotes? Sí, ya tienen sacerdotes. Pero ¿dónde está el verdadero sacerdote hoy En día? el santuario El celestial. santuario celestial. En el santuario En el celestial. lugar santísimo. ¿Mostrando será sangre de cordero y de animales? No. Su propia sangre Mostrando su propia sangre, la cual derramó por cada uno de para la nosotros. redención de cada uno de nosotros. Amén. Este tema va a tener otra parte, y la Amén. voy a dejar para más luego, para que tratemos de analizarla más adelante y luego compartamos algo acá entre nosotros. Vamos a terminar con una oración. Cuando puedan venir de rodillas, por favor. Vamos a orar. Gracias, oh Jesús, por tu sangre preciosa que derramaste, mi Dios, para la remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias porque solamente con tu sangre podíamos ser rescatados. No hay sangre, Señor, humana, de animales, que pueda pagar lo que vale, Señor, ese sacrificio. Lo que merecen, Señor, nuestros pecados. Pero gracias, Señor, porque descendiste a lo más bajo para rescatarnos, para salvarnos. Señor, así como David de todo corazón guardaba tus mandamientos, por amor a ti, Señor, por serte fiel, por serte obediente, pon en nosotros, Señor, ese espíritu de verdad también en nosotros, mi Dios. Que no seamos como el pueblo que decía así, todo lo que el Señor ha ordenado, todo haremos. Y solo era de la boca hacia afuera. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que no seamos solamente habladores, Señor. Porque hoy día tu palabra se ha de predicar por testimonio. Porque la palabra, Señor, de los hombres, nuestra palabra hoy día, Señor, no vale. Ayúdanos a vivir lo que profesamos, Amén. lo que creemos. Amén. Que el mundo pueda ver, mi Dios, que tienes un pueblo que es fiel a tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, mi Dios, y danos de tu paz. Amén. Y sigue grabando, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese pacto nuevo, Señor. Amén. Esa sangre que derramaste por amor. Todo fue por amor que lo hiciste. Gracias por tan grande y maravilloso sacrificio. Quédate con nosotros y acompáñanos. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.